Distancia entre rectas y planos. Entonces, bueno, le voy a dar una especie de como de procedimiento. Vamos a, vamos a identificar 4 casos bien puntuales. Entonces, la idea es reducir ciertas situaciones muy particulares, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles son esas situaciones. Ya les voy adelantando que son 4 casos. A ver un segundo que tengo más gente para admitir. Entonces, la idea es reducir ciertas situaciones muy particulares donde queremos encontrar la distancia entre dos rectas, entre una recta y un plano, o entre planos. Bueno, y reducir esos casos o situaciones a casos donde hay que encontrar la distancia entre un punto y una recta o entre un punto y un plano. Sí, que eso ya lo saben hacer, de hecho ya tenemos ciertas formulitas y demás que las hemos deducido y las hemos usado en la clase pasada. Entonces, primer caso, supongamos que tenemos dos rectas paralelas, L1 y L2, ya sea en R2 o en R3, y queremos calcular la distancia. A ver, porque uno podría decir, quizás la gran mayoría tenga una idea intuitiva a qué se refiere esto de la distancia entre dos rectas paralelas. Pero bueno, básicamente uno siempre termina calculando la distancia entre dos puntos. ¿Sí? La distancia más básica, ¿sí? La fundamental es entre dos puntos. Después, cuando uno dice la distancia entre una recta y un punto, entre un punto y un plano, bueno, nosotros ya habíamos visto que terminaba siendo la menor distancia, o mejor dicho, cuando uno, por ejemplo, hablaba de la distancia entre un punto y una recta, era dado cualquier punto de esa recta, calculábamos la distancia de cualquier punto de esa recta contra un punto que está por afuera de la recta, bueno, la que daba la menor distancia posible. ¿Sí? Entonces, bueno, siempre vamos a tener esa idea, ¿no? Siempre es, por ejemplo, en este caso, cuando tenemos dos rectas paralelas, la distancia entre dos rectas paralelas es, dado un punto de la recta L1 y dado un punto de la recta L2, bueno, la que nos lleva a la menor distancia posible. Y eso va a ser cuando nosotros tengamos una recta perpendicular que cruce a las dos rectas. Entonces, cuando cruza las dos rectas, me toca en dos puntos. Bueno, esos dos puntos me van a llevar a la mínima distancia posible. A eso nos referimos con la distancia, ¿no? Es la mínima distancia posible. Bueno, la cuestión es que en el caso de dos rectas paralelas, si yo quiero calcular la distancia entre dos rectas paralelas, en R2, en R3, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Agarramos cualquiera de las dos rectas, por ejemplo, la recta L1, y buscamos un punto P de esa recta, ¿no? En general, si tenemos la ecuación paramétrica, le damos un valor a lambda, y si tenemos la ecuación implícita en R2, nada, buscamos un punto que resuelva esa ecuación. Una vez que tenemos este punto P, lo que hacemos es, con algunas de las fórmulas que obtuvimos la clase pasada, calculamos la distancia entre este punto P y la otra recta L2. ¿Sí? Después vamos a ver un ejemplo. Segundo caso, tenemos dos planos paralelos, pi1 y pi2, ¿sí? En R3. Entonces, en este caso, para calcular la distancia, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Agarramos, por ejemplo, el plano pi1, buscamos un punto P, por lo general, recuerden que los planos suelen estar dados según una ecuación implícita, así que buscamos un punto que resuelva la ecuación implícita. Una vez que tenemos el punto P, calculamos la distancia de ese punto P al plano pi2, ¿sí? Con alguna de las fórmulas que obtuvimos la clase pasada también. Tercer caso, tenemos una recta L y un plano pi que son paralelos, bueno, obviamente en R3 porque hay un plano pi. Entonces, yo quiero calcular la distancia entre esta recta L y este plano pi que son paralelos. Para eso lo que tenemos que hacer es, dada la recta L, buscamos un punto P, de la misma manera que lo hicimos en los puntos anteriores, en el primero, perdón. ¿Sí? O sea, si yo tengo una ecuación paramétrica, le doy un valor a lambda y obtengo el punto P que pertenece a la recta L. Una vez que tengo el punto P, ¿sí? Usando alguna de las fórmulas de la clase pasada,
calculo la distancia entre el punto P y el plano pi. Y después el cuarto caso, que me parece el más interesante, a ver un segundo que sigue entrando gente, admitir. Entonces, un último y cuarto caso, o cuarto y último caso, mejor dicho, es cuando tenemos dos rectas alabiadas L1 y L2 en R3. Entonces, a ver, lo primero que tienen que tratar de convencerse es que yo puedo construirme, y voy a tratar de convencerlos en realidad. Primero, yo tratar de convencerlos y después ustedes, con lo que yo les diga, tratar de convencerse, de autoconvencerse. Si yo tengo dos rectas L1 y L2 que son alabiadas, seguro va a haber dos planos paralelos que los contiene. O sea, un plano a cada uno. ¿Y por qué puedo asegurarme que puede haber dos planos paralelos que los contiene? Eh, Porque si yo agarro el vector dirección de L1 y el vector dirección de L2 y hago el producto vectorial de los vectores de dirección de L1 y L2, obtengo un vector que es perpendicular a esos dos vectores. ¿Sí? Entonces, con ese vector me puedo construir, usándolo como normal, un plano. ¿Ok? Bien. Entonces, eh, e- ese plano, o cualquier plano, ¿sí? Si yo agarro un punto de L1, uso la normal que calculé y un punto de L1, construyo un plano pi1 que contiene la recta L1, y si yo uso un punto, vamos a llamarlo Q, de L2, también con la misma normal, construyo un plano que voy a llamar, no sé, pi2 que contiene la recta L2. O sea, a ver, es como que los estoy tratando de convencer por construcción, ¿sí? Agarro un vector B1, agarro un vector, o sea, agarro el vector dirección de la recta L1, agarro el vector dirección de la recta L2, hago el producto vectorial y obtengo un vector que ya de entrada lo voy a llamar N porque va a terminar siendo la normal. Agarro un punto P1 de esta recta L1 y con la normal me construyo un plano, ¿sí? Que contiene la recta L1. Agarro un punto P2 que pertenece a la recta L2 y con la normal me construyo un plano P2, ¿sí? Que también, bueno, contiene la recta L2. Ahora, estos dos planos no son coincidentes. ¿Por qué no son coincidentes? Porque como las rectas son alabiadas, no se pueden cruzar en ningún punto. Entonces no me queda otra, si eso traten de pensarlo, de reflexionarlo, no me queda otra que los dos planos sean paralelos y no coincidentes. Porque si fuesen coincidentes, L1 y L2 se tendrían que cruzar. Tendrían que pertenecer al mismo plano. ¿Ok? Pero bueno, L1 y L2 no se cruzan, son alabiadas, entonces no queda otra que pertenezcan a planos distintos. Mírenlo de esta manera, qué sé yo, a ver, es como que L1 es una cañería que está pasando por el piso y L2 es una cañería que está pasando por el techo, de manera tal que están como rotados entre sí, ¿no? No pueden ser paralelos. Bueno, entonces ahí traté de convencerlos un poco de por qué puedo encontrar dos planos, bueno, de hecho por construcción, ¿no? Dos planos que contengan a L1 y a L2 y que a su vez esos dos planos sean paralelos. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular la distancia entre estas dos rectas? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Construimos un plano pi que contenga a la recta L2 y que sea paralela a la recta L1. Entonces, para ello proponemos como normal n el producto vectorial de los vectores de dirección de ambas rectas y además proponemos un punto Q de la recta L2, que también pertenezca al plano pi. O sea, vamos a decir, bueno, agarro un punto Q de la recta L2 y voy a forzar, o sea, digo, con esto me voy a construir el plano pi. Entonces, tengo la normal, que surge del producto vectorial entre los vectores de dirección de ambas rectas, y tengo el punto Q, que pertenece al plano, perdón, que pertenece a la recta L2. Eso sí, yo lo propongo, ¿no? Le doy un valor a lambda si tengo la ecuación paramétrica, y me construyo el plano pi. Así que tengo el plano pi, que por lo general lo que voy a tener es la ecuación implícita,
Y después finalmente lo que hago es busco un punto P, pero ahora de la otra recta, L1. Así que tengo un punto P, tengo el plano pi, entonces lo último que tengo que hacer es calcular la distancia entre el punto P y el plano pi. ¿Ok? Entonces fíjense que en todos los casos yo termino reduciendo la situación a un caso más sencillo, que es más sencillo en comparación, ¿no? Esto todo es relativo. Lo termino llevando a un caso donde lo que tengo que calcular es la distancia entre un punto y una recta, o entre un punto y un plano, y ya tenemos las fórmulas para esos casos, que es lo que estuvimos haciendo, o con lo que estuvimos trabajando la clase pasada.